Entonces vamos a empezar con el tema número 6, haciendo un resumen puntual, ¿ya? Está en la página 66, los que tienen libro y los que no, se les voy a enviar captura de este tema, ¿ya? Para que estudien para el examen. Entonces, el tema número 6 titula Vigilancia integrada a las enfermedades inmunoprevenibles. Ya hemos avanzado nosotros qué es vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Que van a ser todas las acciones para controlar a esas enfermedades que se previenen a través de las vacunas. Entonces, este tema va a explicar qué significa un caso probable, cuándo se confirma y qué laboratorios específicos se pide muestras de qué, de sangre, de orina. Como ya hemos ido viendo en las anteriores exposiciones del tema 3 de sus compañeras Yunis, ¿verdad? Han hablado de las enfermedades, las cadenas epidemiológicas, etcétera, ¿verdad? Cosa que va a entrar al examen. Así que vamos a empezar a hablar de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad poliomielitis o parálisis flácida, ¿verdad? Ahora sí quiero que estén todos atentos y tienen que acordarse todo lo que hemos avanzado porque voy a hacer preguntas. Los que no me respondan lo mismo por nota, piensan que no tiene nota la participación. Y cada día yo registro quienes participan, como Carmen, Guadalupe, Yunis, y las que están conectadas y no hablan nada, como Nelia, Licenia y demás personas, ¿verdad? Así que necesito que estén atentos y participen. Entonces, ya hemos visto qué es poliomielitis, ¿verdad? ¿Qué es un caso probable de poliomielitis? Es cualquier persona que tenga 15 años que empiece a presentar una parálisis en sus miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? Que tenga parálisis por lo menos 4 días. ¿Ya? En este caso, ¿qué personas no cuentan como poliomielitis? Son personas que han tenido algún golpe, algún trauma en sus miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? Se han accidentado y se han fracturado su pierna o personas que se han golpeado la pierna y no pueden mover. En esos casos no se cuenta como poliomielitis. La poliomielitis es cualquier persona que tenga menos de 15 años y que empiece a presentar, como dice ahí, ya una parálisis de sus miembros inferiores, que esta parálisis haya durado menos de 4 días. Ahora, cuando nos dice que es un caso confirmado de poliomielitis, cuando esta persona se le manda al laboratorio una muestra de heces, y la muestra de heces hemos dicho que es el coproparasitológico, ¿verdad? Se manda esa muestra de heces, nos mandan el resultado en el centro de salud y nosotros confirmamos que ese paciente tiene poliomielitis a través de el laboratorio. Ahora, cuando nosotros vamos a sospechar que ese paciente o ese niño tiene o puede tener o no poliomielitis, es cuando esa persona, ya, aparte de haber recogido una muestra de heces, empieza a presentar parálisis, ya, de todo su cuerpo, no solo de miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedir o hacer vigilancia epidemiológica de ese niño, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, ¿cuándo vamos a confirmar ese caso de poliomielitis? Cuando el niño que haya tenido poliomielitis tenga secuelas. ¿Qué quiere decir? Ya no pueda mover, después de haber presentado esa parálisis, no pueda mover para nada sus miembros inferiores. Que haya recibido su vacuna hace unos 40 días, ¿ya? Ahora también haber estado en contacto con un niño que tenga o haya sido portador de la poliomielitis en menos de 75 días, ¿ya? Ahora también, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aislar el virus de la muestra de heces. ¿Qué quiere decir? Si la persona está presentando parálisis de los miembros inferiores, tenemos que manejar con harta bioseguridad las heces, ¿verdad? Porque ¿por dónde se transmite la poliomielitis? Por el contacto de las heces. Ahora, ¿qué más? Cuando nosotros decimos que es un caso confirmado, cuando la persona desarrolla la enfermedad con la primera dosis. ¿Qué quiere decir? Puede haber casos que el bebé, cuando le demos la primera dosis, que se pincha en la piernita, en vez de que el bebé le proteja de la enfermedad,
puede desarrollar o enfermarse de poliomielitis. Se ha dado casos, lo mismo que para el COVID. Muchas personas que se han hecho vacunar la vacuna Johnson o la vacuna AstraZeneca, ¿verdad?, han sentido los signos y síntomas del COVID. ¿Por qué? Porque la vacuna era bastante fuerte, que ha hecho que presenten algunos de los síntomas, o bien otras personas se enfermen. En vez de que les proteja y crea anticuerpos, la vacuna hace que se enfermen de esa enfermedad. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Que se pide muestra de heces a cualquier niño o adolescente que tenga menos de 15 años. Sí o sí yo tengo que pedirle o recolectar la muestra de heces. ¿Cómo confirmo yo? Mandando al laboratorio. Y en el laboratorio van a observar un pedazo de la muestra de heces donde se encuentra este poliovirus. Cuando nosotros descartamos que ese niño no tenga poliomielitis, cuando hemos mandado la muestra al laboratorio y en el laboratorio ya no ha salido, no han podido observar por el microscopio el poliovirus, pero ese niño puede quedar, o el niño no tiene secuelas, porque a veces otras enfermedades, por ejemplo, un hematoma en el cerebro, un golpe puede hacer que el niño tenga parálisis de sus miembros inferiores, o un golpe en la médula espinal ya puede hacer que el niño tenga igual parálisis. Entonces ahí nosotros descartamos que ese niño tenga poliomielitis. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño muere por poliomielitis? Nosotros, o tal vez no sospechamos que tenga poliomielitis, ¿qué hay que hacer las primeras horas que muere el niño? Hay que recolectar la muestra de heces, sí o sí, de ese niño. Ahora, si no he podido recolectar o el niño ya no tenía heces, entonces, ¿qué también se puede pedir? Parte del bulbo raquídeo y la médula espinal, que ustedes ya saben dónde está. Ahora, si no podemos recolectar parte del bulbo raquídeo o la médula espinal, nosotros recolectamos ya una parte del intestino grueso, que se llama el colon. Con cualquiera de esas muestras, si el niño fallece así por una parálisis, nosotros podemos confirmar ese caso de ese niño, si tenía o no, o ha muerto por la poliomielitis. Y como ya hemos dicho, tenemos que tomar en cuenta ya esto de la toma de muestra de las heces, porque ustedes saben, ya les he dicho, ¿no ve? Hace unos 10 años Bolivia quiere erradicar los casos de poliomielitis. Para que erradicar, entonces sí o sí se tiene que pedir, cuando sospechamos que hay un niño que empiece a tener parálisis así de repente, entonces vamos a pedir una muestra de heces. Es importante, y mandar al laboratorio. Ahora, una de las recomendaciones para mandar las muestras de heces, ¿qué quiere decir? Supongamos que el niño en la madrugada hace deposición, nosotros recolectamos la muestra de heces, lo tapamos bien el frasquito, y obviamente no vamos a ir a las 6, 7 de la mañana al centro de salud, ¿verdad? Entonces se refrigera, se coloca una bolsa, se refrigera esas heces y se lleva esas heces al centro de salud sin que ya le dé el sol a esa muestra de heces. ¿Por qué? Porque puede que los rayos solares igual maten o disminuyan la cantidad de virus que tenga esa muestra de heces. ¿Ya? ¿Cómo recolectamos las heces? Como su compañera ha dicho, es fácil de recolectar, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer si el bebé tiene pañal o el bebé ya está haciendo deposición en un vasín? Ahora, si es una persona de 12, 13 años que va al baño, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la deposición en un vasín, en una chata. Ahora, si es el bebé y está usando pañal, ¿verdad? Y el bebé tiene diarrea, entonces, como dice ahí, 8 gramos de heces, que equivale a 2 de mis pulgares, que tengo que recolectar en el frasquito. Ahora, si el frasquito me dan y no tiene el bajalenguas o una palita para cargar, entonces con un bajalenguas, con un palito de lado, alzo las heces del tamaño de mínimo 2 pulgares de mi mano, ¿ya? Y lo coloco al frasco limpio. Lo tengo que etiquetar con el nombre de la persona que estoy tomando la muestra, la fecha y la hora de la que ha empezado a tener parálisis de sus miembros inferiores, ¿verdad?
Si ese rato yo no puedo llevar al centro de salud, hemos dicho que lo voy a refrigerar en mi refrigerador, ¿verdad? Y le voy a colocar una bolsa de plástico bien cerrado. ¿Para qué? Para que por el olor no salga, no se desprenda los virus, ¿verdad? Entonces el material no hay donde perderse, un frasco de plástico que tenga tapita, luego la espátula que generalmente viene con el frasco. Ahora, si no tengo la espátula, una bajalenguas o un palito de helado que esté limpio, ¿verdad? Guantes sí o sí, porque voy a manipular heces, ¿verdad? Una bolsa de plástico, ya para yo poder cubrir el frasco, ¿verdad? Ahora, necesitamos el termo conservadora en el caso de que, supongamos que estamos viviendo en un pueblito alejado a 4 horas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, en esas 4 horas hasta mandar yo la muestra, tengo que transportar en un termo, ¿ya? Lo mismo, así como transportamos las vacunas, lo mismo tiene que ser, tengo que colocar 4 paquetes fríos, de ahí al medio tengo que colocar el frasquito con la muestra de heces, ¿verdad? Ahora necesito una chata o un bacín, necesitamos lapiceros para rotular, tela adhesiva, ¿verdad? Y la ficha epidemiológica que se tiene que ya llevar para llenar los datos de ese niño. Hasta ahí está claro. Yo creo que no hay dudas, ¿verdad? A ver, al azar. Irma, ¿hasta ahí hay dudas de cómo tomar la muestra de heces? No, Lisa. Ya, Diego, Víctor. No, Lisa. No, está bien, Lisa, está bien. Ya. De este tema es facilito porque todos han debido tomar, o alguna vez les han pedido muestra de heces a ustedes, o alguna vez les han tomado sus sobrinitos. A mí me ha hecho llevar, Lisa. Ya, y se toma así, ¿verdad? Te colocas guantes, el frasquito, etcétera. Ahora, otra cosa, no, si el paciente, digamos, tiene diarrea y se va a la taza, ¿verdad? Hace la taza, ¿será que puedo recoger esa muestra de heces de la taza en el agua? ¿Sí o no? No, no, Lisa. Eso no, porque ya se mezcla con todos los microorganismos, ¿verdad? De la taza que hay ahí normalmente. Entonces, si digamos el paciente ha ido al baño, ya, ni modo, se le dice que cuando vuelva a ir les avise antes o ya le dejan una chata, ¿verdad? Ustedes han debido ver muchas veces en la taza del baño ya lo colocan la chata para que el paciente se siente y no esté haciendo en la cama, porque a algunos pacientes no les gusta hacer deposición en la cama, ¿verdad? Entonces el procedimiento es lo mismo, lavado de manos antes de colocar los guantes, le explicamos al paciente o a su familia si nos puede colaborar. Entonces no necesitamos que el paciente coma algo en especial, nada. Una vez que el paciente hace la deposición, ahora puede haber casos que digamos fuera el bebé y el bebé hace deposición y se orina en el pañal o se orina en la chata, entonces lo mismo. No nos sirve esa muestra, no tiene que estar mezclado con orina ni con cualquier otro fluido, ¿ya? Una vez que el paciente haga, los retiramos la chata en el baño con la espátula, cargamos los dos, equivalente a 2 pulgares de mi dedo o más si el paciente ha hecho, no importa si es líquido o si las heces son sólidas, lo colocamos al frasco, lo cerramos, le colocamos el rótulo, el nombre, la fecha, a qué hora ha tenido parálisis y lo mandamos en el termo, ¿verdad? Ahora, si yo la distancia que voy a, digamos, yo vivo en Sacaba y el del centro de salud hasta llevar hasta el laboratorio en sedes va a tardar, supongamos, 1 hora y está haciendo calor, entonces sí o sí se manda refrigerado. Pero si yo vivo cerca del centro de salud y a 10 o a 5 minutos voy a estar, entonces no es necesario refrigerar la muestra de heces. Como no hay dudas, pasamos a la siguiente enfermedad, de sarampión y rubiola. ¿Cuándo es un caso sospechoso? Cuando hay una persona que empiece a tener, ya que sea menor de 5 años, empiece a tener así de repente fiebre y haga una erupción maculopapular. ¿Qué quiere decir? Le empiecen a salir esas erupciones del sarampión y la rubiola, todos acuérdense, pero siempre y cuando esas erupciones no hayan reventado así como los granitos. Entonces yo ahí sospecho que ese niño puede tener o sarampión o rubiola. ¿Cuándo vamos a confirmar nosotros ese caso?
pidiendo una muestra de sangre. Ya se pide al laboratorio una muestra de sangre. ¿Y qué van a hacer en esa muestra de sangre? Van a identificar cuál es la inmunoglobulina M, así como las pruebas de COVID, ¿verdad? Que se parecen a las pruebas de embarazo. Ya, lo mismo. Ahí sí igual se coloca la sangre y se coloca unos reactivos para saber si la persona tiene o no, ya sea sarampión o rubiola. Ahora también puede pedirse PCR para sarampión y rubiola. Saben que nuestro país es un país endémico, que había hartos casos de rubiola hace años. Entonces, por eso sí o sí, la rubiola se encuentra presente todos los 12 meses del año. Ahora, puede haber casos importados. ¿Qué quiere decir? Que algún niño haya viajado a alguna zona del país o del mundo donde haya gran cantidad de casos, en este caso de rubiola, ¿verdad? Eso puede ser. Ahora, también la rubiola en algunos niños y en algunas personas puede ser causada post vacuna. ¿Qué quiere decir? Le colocamos al niño la vacuna de la SRP y en vez de crear anticuerpos, si el niño presenta las erupciones, fiebre, todos los signos y síntomas de la rubiola o del sarampión, puede ser que la vacuna le haya hecho enfermar ya de esa enfermedad. Eso es lo que pasó, repito, en la mayoría de las personas que se han hecho vacunar algunas vacunas contra el COVID, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a tomar la muestra de sangre? Todos ya han debido ver en sus centros de salud o de igual manera en los hospitales cómo se toma muestra de sangre. ¿Qué material yo voy a necesitar? Primero, una jeringa de 5 ml es suficiente, ¿ya? Ahora necesitamos un torundero con alcohol para desinfectar, ¿verdad? Un torniquete o una ligadura que ustedes ya conocen cuál es. Ahora puede ser un tubo, esos tubitos de vidrio, ¿ya? Puede ser que igual necesitemos para ahí depositar nosotros la muestra de sangre. En ese tubito tiene que tener un código o el número de la historia, su nombre de nuestro paciente, ¿ya? Y la fecha de la muestra que nosotros estamos tomando, y sangre o qué es lo que estamos tomando. Ahora, tela adhesiva para identificar y lapiceros para nosotros poder registrar. Y por supuesto la ficha epidemiológica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante es que el personal ya tiene que colocarse los guantes y tener una bata, el uniforme adecuado. Se lava las manos, se coloca los guantes, lleva en una bandeja, así como ustedes tienen su bandeja para tomar signos vitales, con todo el material. Empieza a visualizar o a ver de dónde va a sacar la muestra de sangre. Generalmente la muestra de sangre se saca de la flexura del brazo o de la mano, ¿verdad? En el brazo es el lugar donde tenemos más cantidad o es las venas más gruesas. Entonces, se procede a colocar el torniquete ahí en el brazo, ¿ya? Que el torniquete es una liga, ¿verdad? Que aprieta. Entonces, coloca la liga, lo deja y le pedimos al paciente, si es una persona mayor, que apriete su puño, abra y cierre, abre y cierre. Pero si es un niño, nosotros le vamos a decir a la mamá que le agarre su brazo recto del bebé. Yo le coloco el torniquete un rato mientras el bebé va a estar moviendo así. Tiene que estar por lo menos el torniquete 1 a 3 minutos. ¿Para qué? Para que la vena sobresalga, ¿verdad? Una vez que la vena sobresalga, agarro la torunda con alcohol, ¿ya? Y lo primero que hago es desinfectar y pincho. ¿Y cuánto voy a sacar? Voy a aspirar, no saco el torniquete, ¿ya? Pincho y aspiro los 5 ml. Una vez que yo he pinchado, saco el torniquete y con la torundita de algodón que he desinfectado, coloco al lugar donde he pinchado y retiro rápido la jeringa. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer todo eso? Alrededor de 30 segundos a 1 minuto, no se tarda más. Cuanto más tiempo ustedes tarden, más le duele al paciente y al estar tratando de hacer rápido, los rompen la venita. Entonces, cuando se rompe, tú vas a seguir aspirando, queriendo sacar la sangre y al paciente le va a doler su brazo, ¿verdad? Entonces hago eso, saco la jeringa y directamente la aguja que está con la sangre, la jeringa, entonces lo paso al tubo de ensayo, ¿verdad? Y eso se lleva o se manda igual refrigerado. Ahora,
donde has pinchado dejas una torundita seca, no una torunda con algo, con alcohol. Una torunda seca y le pegas encima una telita adhesiva para que no sangre, o le decimos a la mamá que le apriete su brazo del bebé. ¿Ya? Porque pues, si no aprieta ese brazo del bebé por lo menos 5 minutos, va a sangrar por ahí, va a salir harta cantidad de sangre y la mamá se va a asustar. Si no, le coloco esa torundita con encima tela adhesiva. Ya, eso es lo más importante, y le digo a la mamá que le saque después de unas horas. Luego de eso, nosotros mandamos ese tubo de ensayo, igual refrigerado o en el termo, al laboratorio para que ahí puedan observar si el virus del sarampión o de la rubiola se encuentra en el organismo de ese niño. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Es facilito estos temas. Solo de las enfermedades que estoy explicando, vamos a pedir para el sarampión, ¿qué muestra se pide? Muestra de sangre o se hace un PCR. Para el PCR ustedes ya saben cómo se hace, ¿verdad? Un hisopo le colocan, igual que el antígeno nasal, todos se han debido hacer antígeno nasal, o han visto por lo menos, si yo no me he hecho, he visto en la tele, en el internet, en las noticias, ¿verdad? Entonces lo mismo se pide, es un hisopo grande, se mete a la nariz, ahí lo hacen dar unas 3 o 4 vueltas, ya en la nariz hasta el fondo, lo sacan y eso es todo. Eso es todo. Ahora, vamos a ver en el caso de la tosferina o coqueluche, ¿ya? En este caso, cuando nosotros sospechamos que un niño tenga tosferina o coqueluche, es cuando el niño tiene una historia de tos severa, que quiere decir todo el tiempo ese niño está con tos, resfriado, ¿verdad? Y si está por más de 2 semanas ese niño y empieza a tener vómitos y tos paroxística, ¿se acuerdan que hemos escuchado el video, no ve, de un niño con coqueluche? Es que al final le falta el aire, hace este sonido. Ese sonido es el que hace el niño. Entonces, si el niño está tosiendo y está respirando así, yo sospecho que tenga coqueluche. Ahora, si el niño es menor ya de 1 año, el niño va a tener cianosis, va a estar medio azul. Si el niño es mayor de 1 año, va a tener ese sonido que he dicho hace rato, que es la tos paroxística, que va a toser hasta llegar a vomitar y tener náuseas. Entonces, yo sospecho que ese niño puede tener coqueluche. ¿Cuándo voy a confirmar si tiene o no coqueluche? Cuando nosotros vamos a mandar una prueba de laboratorio, que puede ser el PCR, ya puede ser uno, o puede ser mandar una muestra de sangre. Entonces, ¿qué muestra yo le voy a pedir o qué muestra vamos a sacar para ese niño? Ya generalmente se recolecta una muestra de sangre, fíjense. ¿Se acuerdan que el coqueluche tiene 3 fases, verdad? Una que es catarral, paroxística y convaleciente. ¿Cuándo vamos a pedir la muestra? Cuando el niño esté en la fase catarral, cuando esté teniendo esa tos paroxística, ¿verdad? Ahí pedimos una muestra de sangre para hacer el cultivo. ¿Cuánto dura un cultivo? 1 mes a 2 meses, ¿ya? Entonces, o se pide una muestra PCR, que igual es lo mismo, que te colocan un hisopo en la nariz, ¿ya? Sacan las células que tienes ahí en la nariz, lo hacen girar y ese hisopo se manda al laboratorio. Ahora, ¿qué voy a necesitar? Este material es lo mismo para sacar una prueba antígeno nasal. El hisopo, que es un cotonete grande o es como un cepillo largo, ¿verdad? Ahora aquí se puede necesitar catéter o sonda nasogástrica. En el caso de que el niño esté vomitando, ya le van a colocar sonda nasogástrica y por ahí podemos meter. Luego, ¿qué más? Necesitamos el medio de transporte que se llama Reagan-Lower, que es una plaquita ya así de vidrio, donde ahí se coloca, es una placa especial, ya donde se coloca ahí la muestra del hisopado para mandarle al laboratorio. Necesitan lapiceros y demás para etiquetar esa muestra y las fichas epidemiológicas. ¿Cómo voy a hacer el hisopado o el aspirado faríngeo? ¿Ya? Para esto tiene que hacer personas que sepan, que te hayan tenido práctica. Entonces, lo mismo, le destapo la nariz o descubro la nariz, le decimos a la persona que inhale o aspire, ¿ya? Ahora, pues se le coloca ahí a esa persona, podemos colocarle en una jeringuita agua, ¿ya? Para que la persona inhale esa agua y ahí las secreciones o los fluidos que tenga salgan con mayor facilidad. Ahora, si yo veo que el niño o la persona está con
moco, con rinorrea, entonces va a ser más fácil. Agarramos al bebé, ya que la mamá le agarre duro, porque cuando entre el hisopo le va a doler, como ustedes les han hecho alguna vez la prueba de antígeno nasal. Metemos el hisopo a las fosas nasales, ya hasta que llegue a la pared de la faringe. Si ustedes se acuerdan de anatomía, ¿quién a esta hora recién se está conectando a las 11 de la mañana? Ruth, ¿por qué recién te estás conectando? No sé yo. Ya, continuamos. Entonces, le decimos a la mamá que le agarre bien al niño. Y una vez que le agarre al niño, nosotros metemos el hisopo a la nariz hasta la parte de la faringe, ¿verdad? Eso es al fondo, al fondo. Una vez que está el hisopo dentro de la nariz, nosotros aspiramos con la sonda nasogástrica que el niño tiene en la otra nariz, ¿verdad? Ahí le colocamos la solución fisiológica y aspiramos, ¿verdad? Aseguramos que ese moco que tenga el niño sea aspirado por esa sonda nasogástrica. Entonces, en la jeringa aspiramos y eso se pasa a ese cultivo que les decía que se llama Regan-Low, que es una plaquita así de metálica, perdón, plaquita de vidrio, donde se coloca esa secreción que tenga el niño y eso se envía al laboratorio. Luego el resultado nos sale si el niño o no tiene coqueluche. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Para pasar a tétanos. Lisa, una pregunta. Dime. ¿Desde qué edad se puede hacer esas pruebas, digamos, de sangre y del SRP? Desde que el niño nace, si digamos tu bebé tiene 2 meses y tiene sospecha de coqueluche, se le hace esa prueba. Desde que nace. ¿Se le puede hacer entonces? Sí, solo que el material obviamente no va a ser del mismo tamaño que para una persona, ¿verdad? No vamos a utilizar así el mismo hisopo que para el adulto, son tamaños más pequeños. Lo mismo la sonda nasogástrica que ustedes conocen, ¿verdad? Esa gruesa. Hay sondas nasogástricas delgaditas, así como nuestro cabello, así. Entonces el material sí o sí se le puede hacer. Pero para eso, como les digo, tienen que hacerlo en el centro de salud, porque todos saben, ¿verdad?, que en sus centros de salud hay laboratorio, en la mayoría, ¿verdad? Senfer, Haiwaico, etcétera. Y las doctoras que trabajan ahí ya alguna vez han tomado ese tipo de muestras, ¿ya? Ahora vamos a irnos para tétanos neonatal. Cuando nosotros sospechamos que haya un niño que tenga tétanos neonatal, cuando sea un niño que haya nacido o tenga 3 días a 28 días de haber nacido, ya, pero que tenga dificultad para succionar su leche, o sea, que no esté tomando o lactando bien, que también ese niño esté llorando todo el tiempo los primeros días después de haber nacido y que no pueda alimentarse, ya que solo llore el niño, ¿verdad? Entonces, si el niño tiene eso, nosotros sospechamos que pueda tener tétanos neonatal. Ahora, ¿cuándo descartamos que ese niño tenga o no tétanos? Cuando pidamos la muestra de laboratorio. Ahora, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es hacer una vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que buscar a niños que hayan nacido en su casa y preguntar a la mamá, ya, si con qué ha cortado el cordón umbilical, con cuchillo, habrá cortado con una parte de cerámica, con qué habrá cortado, y el objeto con el que ha cortado, si estaba por lo menos desinfectado o no. Entonces, si me dice yo he cortado con un cuchillo de la cocina que está medio oxidado, ya, y el bebé tiene llanto, así no come, empieza a tener parálisis, entonces yo voy a sospechar de que ese bebé puede que tenga tétanos neonatal, porque se acuerdan, ¿verdad? ¿Dónde está el virus del tétanos? Está en la tierra, ya, y en los objetos que se están oxidando, ¿verdad? Entonces, si la mamá me dice que ha cortado ya el cordón umbilical con eso, entonces yo sospecho que el niño tenga tétanos. Ahora,
¿Qué muestra yo voy a pedir? Es muestra de sangre. Ya hemos explicado cuáles son los pasos para pedir una muestra de sangre. Ahora, si el bebé todavía tiene su cordoncito umbilical y no está seco, ¿verdad? Entonces se pide una biopsia del cordón umbilical. Pero si es un niño grande, 2 años o 3 años, entonces vamos a pedir muestra de sangre. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Pasamos a la fiebre amarilla. Ustedes ya saben cuáles son los signos y síntomas de fiebre amarilla. Entonces, cuando es un caso sospechoso de fiebre amarilla, es una persona que en los últimos 15 días haya ido a alguna región tropical, ¿verdad? Y que no haya tenido la vacuna. Entonces, esa persona, ya que ha ido, digamos, a Chapare, a Santa Cruz, y tenga antecedentes de que le haya picado un mosquito, y obviamente todas las personas que viajan a áreas tropicales sí o sí te pican mosquitos, ¿verdad? Sea o no el Aedes aegypti. Entonces, cuando vamos a confirmar nosotros la fiebre amarilla, se utiliza la prueba serológica ELISA, se llama, ¿ya? Igual que es la prueba serológica ELISA, es pedir una muestra de sangre. Ya no vamos a sacar 5 cc, sino entre 5 a 10 cc de sangre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que eso el laboratorio vean si en la sangre se encuentra el virus de la fiebre amarilla. Ya, ahora, si no puedo sacar yo sangre, incluso se puede sacar una biopsia del hígado. ¿Qué es la biopsia? Es cuando por una cirugía pequeña ya abren el estómago y sacan un pedacito del hígado para mandarlo al laboratorio. Si no, muestra de sangre. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya hemos dicho, ¿verdad? Tener todo el material, la jeringa, tener el torundero, tener el tubo de ensayo, tener yo ahí, si yo vivo lejos o mi centro de salud es lejos del laboratorio donde vamos a mandar, entonces tengo que tener un termo, ¿verdad? ¿Para qué? Para refrigerar esa vacuna. Lapiceros, etcétera, para anotar el nombre y demás datos del paciente. Se saca ya la muestra de sangre, lo más importante, se pincha, se coloca el tubo de ensayo y el tubo de ensayo tiene anticoagulantes para que ese rato no se coagule la sangre y esa muestra pueda ser mandada al laboratorio. Ahora, como aquí dice, no es solo sacar una muestra, ¿ya? Usualmente se debe tomar 2 muestras pareadas de suero. ¿Qué quiere decir? La primera muestra vamos a sacar en la fase aguda de la enfermedad, que son los primeros 5 días que la persona empieza a tener todos los signos y síntomas que ya hemos explicado en otros temas. Luego la segunda muestra se va a obtener ya cuando el paciente ya está en la época de convalecencia, o sea, ya se está recuperando ese paciente. Eso significa que ha pasado 2 a 3 semanas de lo que nosotros hemos tomado una muestra anterior, ¿verdad? Ahora, también se puede sacar hasta 7 días después, pero obviamente no nos va a dar los mismos resultados. Hasta ahí no hay dudas para pasar a la toma de muestras de la meningitis tuberculosa. No hay preguntas, ¿verdad? Está claro porque todos casi son muestras de sangre, ¿verdad? Y ustedes por lo menos han debido ver, ya si es que ustedes no han sacado muestras de sangre en el hospital, han debido ver, ¿verdad? Principalmente en el hospital, porque si se dan cuenta en el centro de salud no se saca mucho estas muertes porque el paciente directo a veces, en vez de ir a nuestro centro, se va directo al hospital de segundo nivel, al hospital Cochabamba, al Viedma, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes tengan conocimiento de eso. A ver, espérenme, no sé quién. No, Claudia, Patsy, no puedes exponer porque no tienes diapositivas, ¿ya? Y nosotros estamos exponiendo del texto porque ustedes tenían que preparar. Ya he dicho, el grupo, todas del grupo tienen 0. Si yo, digamos, he hecho mi diapositiva, ¿por qué no me has mandado a mí, no has mandado al grupo? Lo siento mucho. Pasamos entonces, chicas, a qué prueba se saca cuando el paciente tiene meningitis tuberculosa.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros sospechamos que el paciente tenga meningitis, cuando el paciente tiene los signos y síntomas de 2 a 8 semanas. Si se acuerdan cuáles serán, ¿qué es la meningitis? Es la inflamación de las meningias, ¿verdad? Que es una parte del cerebro. Entonces, al paciente cuando tiene una meningitis, tiene ya dolor de cabeza intenso, confusión, ya el paciente no puede mover su cuerpo, ¿verdad? Es lo más principal, lo principal. Entonces, si es un bebé, entonces el bebé deja de succionar, ya no quiere tomar el pecho, solo llora, ya no se mueve, ya no hace nada, el bebé está hipoactivo. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para confirmar? Tenemos que llevarlo a un hospital ya de segundo nivel o de tercer nivel, porque el médico va a sacar su líquido cefalorraquídeo. Y en el bebé y en la persona mayor es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Todas las que han tenido la oportunidad de entrar a quirófano han visto, ¿no ve? Cuando a la persona le van a pinchar, le van a colocar la anestesia raquídea, que es en la espalda, le hacen sentar a la señora o al paciente así, bien sentada con su espalda bien arqueada, ¿verdad? El doctor toca su espalda y por encima de los glúteos, ¿verdad? Pincha una aguja, ¿verdad? Pincha esa aguja y ahí tiene que salir el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo en el bebé, si el bebé no se puede sentar, se lo hace echar de costado y ya se coloca sus piernas, sus rodillas a la altura del pecho. Colocar en esa posición se llama posición fetal, porque cuando el bebé está dentro del útero, no está pues en los últimos meses sus pies bien extendidos, no están doblados, sus pies están cerca de su estómago. Entonces se coloca a ese niño en esa posición, el doctor va a pinchar en la vértebra L5 y L4, es una aguja bien delgadita, así como nuestro cabello, que entra ahí a la espalda y por ahí tiene que chorrear así gota a gota el líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros sospechamos que ese niño puede tener meningitis, cuando el líquido cefalorraquídeo es color plomo, ya, o verduzco. El color normal de todas las personas es un color transparente, ya, sí, transparente amarillento. Si yo veo que está saliendo el líquido cefalorraquídeo así verde, color plomo, entonces ya sospechamos que ese niño pueda tener meningitis causada por la tuberculosis. Ahora, esa muestra, como les digo, tiene que ser obtenida por un médico especialista. ¿Quiénes sacan? No saca el doctor que hace consultas en el centro de salud. Tiene que hacer, si es un niño, un pediatra, ¿ya? O puede hacer un anestesiólogo o un médico terapista. Solo esos tres pueden hacer. No puede sacar la enfermera, ni la auxiliar, ni el médico general. No. Solo personas capacitadas. Porque si pincha mal, ya en la médula espinal, va a hacer que ese bebé tenga parálisis de sueño, se quede paralítico. Igual en la persona. Por eso tiene que hacer una persona que sabe. Ahora, no es ya utilizar cualquier tipo de guantes, se utilizan los guantes estériles, sí o sí, porque el lugar donde tú vas a pinchar es un área estéril, no hay microorganismos. Ahora vamos a la hepatitis B. La hepatitis B, igual manera se pide una muestra de sangre. Ya, una muestra de sangre con todas las medidas que ya hemos explicado hace rato. ¿Y de qué paciente sospechamos? Cuando el paciente tenga ictericia, ¿verdad? El paciente va a venir y nos va a decir, no, yo no he viajado al Chapar hace 2 semanas, pero estoy viendo que mis ojos, mis mucosas están amarillas. Entonces, el paciente puede que tenga hepatitis B. Lo mismo, se pide una muestra de sangre o también puede pedirse una biopsia del hígado. Ahora, ¿qué más se puede pedir para el paciente que tiene hepatitis B? Una ecografía solo del hígado, ¿verdad? Y la biopsia del hígado, lo mismo, en un centro, en un hospital, se le coloca anestesia local, se hace un cortecito y se coloca o se saca ese pedazo del hígado y eso se manda al laboratorio para ver si hay algún daño y para ver si el virus de la hepatitis se encuentra ahí en ese pedazo de ese hígado. Ahora pasamos a la parotiditis o papera, ¿verdad? Ya hemos dicho que una persona sospechosa va a ser una persona que
esté inflamado sus glándulas parótidas o sus glándulas salivales, así, sin ninguna otra causa. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a pedir para la muestra de la parotiditis? Lo mismo, se pide un hisopado, pero esta vez ya no es de la nariz, sino se hace en la boca. Con un hisopo, un cotonete grande, se le pide que abra el paciente, colocamos ahí el hisopo y lo hacemos girar donde está inflamado sus glándulas parótidas. Se saca eso y se manda al laboratorio y ahí se observa si esa persona tiene o está cursando una parotiditis. Pero la parotiditis, ya a simple vista por la cara hinchada, ¿verdad?, del paciente, ya nosotros sospechamos que tiene una parotiditis y se le administra el tratamiento. Hasta ahí hay dudas, preguntas, chicas, porque todito es fácil. Ya hemos igual ido explicando con la exposición de sus compañeras del grupo de Yunis, ¿verdad? No hay preguntas, ¿verdad, chicas? Ya, si no hay preguntas, entonces... No, le hice todo en venta. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nosotros vamos a poner sobre tuberculosis. En la siguiente diapositiva, Guadalupe. Primero vamos a ver la situación epidemiológica y magnitud del problema. Bueno, ahorita vamos a ver sobre la situación mundial. Entonces, el control de la tuberculosis a nivel mundial son importantes. Por la mortalidad ha descendido desde 1990 a 2000 en un 47%. Luego de establecerse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o ODM, el diagnóstico y el tratamiento eficaz de la tuberculosis se estiman en 43 millones de vidas salvadas de 2000 a 2014. El objetivo de desarrollo del milenio es disminuir la incidencia de la tuberculosis. Se logró en todo el mundo en un promedio de 1.5% desde el año 2000. En el informe global tuberculosis, el 2015, según la Organización Mundial de Salud, describe el mayor número de casos nuevos de la tuberculosis. En el 2014 se perdieron la vida de 1.5 millones de personas. Se estimó 9.6 millones de personas enfermas. 5.4 millones fueron hombres, 3.2 millones fueron mujeres y un millón fueron de niños. Pásalo, Guadalupe. La situación de las Américas. Según la Organización Mundial de Salud, estimó que en el 2014 hubo 285.203 casos nuevos de tuberculosis en la región de las Américas, 3% de la carga mundial de la tuberculosis. Se estimó que 6.900 fueron tuberculosis. De los casos 2.085.203 casos estimados, 64 corresponden a los países de Brasil, 33%, Perú, 4%, México, 9% y Haití, 8%. El mismo año, para toda la gestión, fue de 29 casos por 100.000 habitantes. Estados Unidos, a 206 casos por 100 habitantes en Haití. Para Bolivia, Guayana, Haití y Perú, a 100 casos por 100.000 habitantes. En ambos sexos, los mayores tasas se presentaron en las edades de 15 a 44 años, según la Organización Mundial de Salud. Vamos a ver de Bolivia ahora. La situación de Bolivia. La tasa de incidencia de tuberculosis en la gestión 2015 fue de 66.900
a 100.000 habitantes, de 100.000 habitantes, y de 47.700 de 100.000 habitantes de tuberculosis pulmonar positivo. Durante la gestión 2015 se detectaron 7.243 casos de tuberculosis, de los cuales 5.160 corresponden a casos de tuberculosis pulmonar positivo. Los grupos etarios afectados se encuentran en edad de 15 a 34 años, con predominio del sexo masculino, con una razón de 1.5 hombres por mujer. La tasa de éxito de tratamiento de la cohorte tuberculosis pulmonar positiva desde 2012 hasta 2014 supera el 85%, cumpliendo la meta establecida. Dice que a partir de 2005 hasta 2015 se han detectado 570 casos de tuberculosis, de los cuales 320 han iniciado tratamiento a nivel nacional. Sin embargo, la vigilancia misma dice que debe fortalecerse. Las definiciones actuales. La tuberculosis presuntiva. ¿Qué es la tuberculosis presuntiva? Se refiere a un paciente que presenta síntomas y signos sugestivos de la tuberculosis, como tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre o moco. Puede ser igual la falta de la disnea, ¿no? Falta de respiración, la fatiga, fiebre, también la sudoración nocturna y también le puede dar escalofríos. Definición de caso. Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado. Es aquel que tiene una muestra biológica positiva por baciloscopía, cultivo o prueba rápida molecular, como Genesper y otros datos. Estos casos dice que tienen que ser notificados independientemente si se ha iniciado o no el tratamiento. Los casos de tuberculosis clínicamente diagnóstico es aquel que ha sido diagnosticado con tuberculosis por un médico quien ha decidido dar al paciente un ciclo de tratamiento. Incluye diagnóstico por rayos X, histología sugestiva y extrapulmonares. Los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de tuberculosis también se clasifican por Irma. Ya, mientras su compañera va pasando, entonces todos ya hemos visto lo que ha explicado la situación de la tuberculosis a nivel mundial. ¿Qué quiere decir lo que su compañera explicó? Que todavía hoy en día hay hartas personas que enferman de tuberculosis, ¿verdad? Ahorita su compañera va a explicar qué es la infección y la enfermedad tuberculosa. No es lo mismo, ¿verdad? Y importante es que la tuberculosis es una enfermedad crónica, pero que sí o sí tiene cura, solo que el tratamiento dura alrededor de 6 meses o más, ya que el paciente tiene que tomar los medicamentos. A veces, ¿qué ocurre en nuestro país? Muchas personas que se les diagnostica la tuberculosis, ya se les hace el diagnóstico, empiezan a tomar 2 meses, pero a veces se cansan o mejoran los signos y síntomas, ya, y el paciente dice o piensa que ya está sanado, deja de tomar el tratamiento. ¿Y qué pasa en el cuerpo de ese paciente? El bacilo, porque el agente causal para su cadena epidemiológica que tienen que tener y hacer para el examen es el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hace ese bacilo? Se va al pulmón, ya, y ahí se multiplica varios millones. Ahora, para destruir o eliminar el bacilo, el tratamiento se debe tomar 6 meses. Si tú lo dejas a los 3, a los 4, a los 5 meses, ese bacilo se va a multiplicar en tu pulmón otra vez. Vas a tener que volver a empezar el tratamiento. Continuamos, por favor, Erika. Se
clasifica, dijimos, ¿ves? En la localización anatómica de la enfermedad, historia de tratamiento previo y condición del VIH. Clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad. Primero vamos a ver la tuberculosis pulmonar. Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que implica el parenquima. A ver, ¿qué es el parenquima? Dice que es la porción del pulmón que participa en la transferencia de gas a los alvéolos, conductos alveolares y bronquios respiratorios. Luego, el pulmonar, el parenquima o pulmonar o el árbol tráqueo-bronquial. La tuberculosis miliar se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones en los pulmones. Esa tuberculosis pulmonar, ¿cómo se transmite? O sea, ¿cómo nos podemos contagiar? ¿No? Esto es mediante inhalación de gotitas infectadas provenientes de la tos, cuando tosen, ¿no? O estornuda de una persona infectada. O sea, nos podemos, mediante la inhalación de las gotitas. Ya el otro. La tuberculosis extrapulmonar se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra otros órganos. O sea, no solamente puede ser los pulmones, sino otros órganos pueden involucrar que no sean los pulmones. Por ejemplo, esto puede afectar a la pleura, los ganglios linfáticos, el abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges. La clasificación de casos. Un caso nuevo, o sea, vamos a hablar aquí un caso nuevo. Al otro lado, al paciente que nunca recibió. Ya, un ratito antes de que pases, por favor, para todos, igual está en el manual, de todas maneras, ya para que usted anote, porque no está en su texto, ¿verdad? Todos los que están con su celular o después se van a fijar, la tuberculosis se divide en dos. Pregunta de exámenes, eso, tuberculosis pulmonar, que se abrevia TBP. La abreviación de la tuberculosis es T y B labial, ¿no ve? Entonces, cuando yo digo tuberculosis pulmonar, me estoy refiriendo a la TBP, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como su compañera ha dicho, la tuberculosis pulmonar se da solo en el pulmón de la persona que ha adquirido el bacilo de Koch. ¿Qué quiere decir? El bacilo entra por la nariz o por la boca, se pasa ya la faringe, llega a la tráquea, llega al pulmón y ahí se multiplica. Ya, ahora, la otra clasificación o la división de la tuberculosis es extrapulmonar. ¿Qué quiere decir? Ese mismo bacilo ya no se entra al pulmón, se puede entrar a cualquier órgano de nuestra piel. La piel, el hueso, el hígado, el riñón, el cerebro puede tener tuberculosis, ¿ya? Para eso se ha creado este manual y este programa de la tuberculosis, que la tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir y curar, solo si el paciente toma el tratamiento adecuado. Para eso se ha hecho unas definiciones, lo que ahorita su compañera va a explicar. ¿Cuándo es un caso nuevo de tuberculosis? ¿Cuándo es un caso previamente tratado? ¿Cuándo se le dice al paciente tienes recaída? ¿Cuándo se le dice al paciente tiene fracaso terapéutico? ¿Cuándo el paciente ha hecho pérdida de seguimiento? Entonces, estas definiciones que su compañera va a explicar ya son preguntas de examen. Ahora, la tuberculosis extrapulmonar, ¿cómo se abrevia? Como dice ahí en su diapositiva de su compañera, se abrevia TB y la E, porque E significa extrapulmonar. Y la
tuberculosis pulmonar es TBP porque es pulmonar, porque en el pulmón se da la tuberculosis. Continúa, por favor, Erika. Ya. Cuando decimos que es un caso nuevo, o sea, el paciente que nunca recibió tratamiento o recibió mediante menos de un mes. Y cuando decimos caso previamente tratado, o sea, el paciente que recibió tratamiento por más de un mes. La recaída es el paciente declarado curado o tratamiento terminado que presenta un episodio recurrente de la tuberculosis. Ahora, la clasificación del fracaso es el paciente tuberculosis pulmonar cuya baciloscopía es positiva al quinto mes o posterior y cultivo positivo al cuarto mes. La pérdida del seguimiento, paciente con tuberculosis que no inició tratamiento o ha interrumpido el tratamiento durante un mes consecutivo. Ya, clasificación basadas en la condición del VIH. Antes de que pases, por favor, ve a la diapositiva de atrás para aclarar para tus compañeros. Ya. Como su compañera indicó, cuando es un caso nuevo de tuberculosis, sea pulmonar o sea extrapulmonar, es cuando un paciente por primera vez se ha enfermado esta enfermedad, ¿ya? Y nunca antes ha recibido el tratamiento, nada. Entonces, eso se le llama paciente nuevo. Ahora, cuando el paciente puede ser que esté tomando menos de un mes, pero desaparece, deja de tomar y vuelve a aparecer en el centro de salud, también se lo considera un paciente nuevo. ¿Cuándo es el paciente con caso previamente tratado? Que digamos hace un mes o hace algún tiempo ya ha recibido el tratamiento de la tuberculosis y se ha vuelto a enfermar, ¿ya? ¿Cuándo es un paciente que tiene recaída? Cuando el paciente lo declaramos curado, ¿ya? Pero el paciente vuelve a nuestro centro de salud con todos los signos y síntomas de la tuberculosis, le hacemos la prueba que es la prueba de... ¿Cómo se llama la prueba, Erika? Ya me he olvidado. La baciloscopía, perdón. Le hacemos la prueba de baciloscopía y el paciente otra vez sale positivo. Entonces, ese paciente ha tenido una recaída, se ha vuelto a enfermar de tuberculosis. ¿Cuándo es el fracaso terapéutico? Hemos dicho que el tratamiento dura 6 meses, ¿verdad? Cuando el paciente esté en su quinto mes y en su cuarto mes del tratamiento, se le pide otra vez baciloscopías y un cultivo. Si ese es el resultado de esa baciloscopía y el cultivo sigue saliendo el paciente positivo, entonces hay un fracaso. El paciente tiene que volver a tomar medicamentos 1 mes o 2 meses más. Ya no va a ser 6 meses el tratamiento, será 8 meses. Incluso hay pacientes que llegan a tomar 1 año de tabletas, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es la pérdida del seguimiento? Cuando ese paciente, por cualquier razón, digamos, cambia de casa o se va a otra ciudad, a otro país, el paciente desaparece y nosotros ya no podemos continuar dándole los medicamentos. Erika, por favor, vamos a pasar directamente a las definiciones. ¿Qué es tuberculosis? A esa diapositiva pasamos esto. Pasamos. Eso, ya. Todos y todas ahí, porque esta es pregunta de examen. ¿Qué es la tuberculosis? No es la definición de su cabeza o lo que han entendido. Es la definición del manual de la tuberculosis. Anótense en sus apuntes, en su cuaderno, en qué página está la definición. Estamos en la página número 22 para todos y todas. Luego van a revisar en su casa cuando estén estudiando, porque el examen solo va a ser de tuberculosis de todo el manual, así que van a tener sábado, domingo para ir a memorizarse de memoria el esquema y todo lo de la tuberculosis. Dale, Erika, continúa. Ya dice. Aspectos generales de la tuberculosis. La definición. La tuberculosis dice que es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, prevenible y curable por el
Mycobacterium tuberculosis, afectando mayormente a grupos socialmente vulnerables. ¿A quiénes más afecta? Dice a los grupos más vulnerables, o sea, puede afectar a las personas pobres, las personas privadas de libertad. No ve que comparten espacio con un enfermo de la tuberculosis, o sea, puede ser que estén compartiendo. Ya, a eso se llama hacinamiento, ¿verdad? ¿Qué es el hacinamiento? Es en un cuarto, así como en el aula del instituto, ¿verdad? Que ahí duerman 5, 4 personas, ahí sea su cuarto, su cocina, todo ahí tengan que preparar. Entonces, una de las condiciones para que el paciente tenga tuberculosis es vivir en hacinamiento. Todos alguna vez hemos visto un reportaje en las noticias que cómo es la situación en la cárcel, ¿verdad? Les dan un cuartito y una camita ahí, ni siquiera a veces tienen cuartos separados, en un lugar grande ahí duermen hartas personas. Entonces, las personas que viven en hacinamiento, especialmente en las cárceles, esas personas desarrollan ya o son susceptibles a tener tuberculosis. Ahora, su nombre dice, es una enfermedad infectocontagiosa, que es igual que el COVID, es bien contagioso la tuberculosis, ¿verdad? Ahí dice de evolución crónica, pero es prevenible y curable. Nosotros sabemos que hay enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que no tienen cura. Pero la única enfermedad que es crónica pero se cura es la tuberculosis. Por eso es pregunta de examen. Esto es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, curable. ¿Quién lo causa? El Mycobacterium tuberculosis, o anoten el bacilo de Koch. ¿Cómo se escribe Koch? Con K de kilo, O, la C y el H. K-O-Ch, eso es bacilo de Koch, es cualquiera de sus nombres, como decir María, Ana María. Entonces, Ana y María es lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre una infección tuberculosa y una enfermedad que tienen que saber, porque lo mismo, repito, pregunta de examen es esto. Dale, Erika. Ya, la diferencia entre infección y enfermedad tuberculosa. La infección tuberculosa es el periodo en el cual el Mycobacterium tuberculosis bacilo de Koch entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose primo infección tuberculosa, que se desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. Enfermedad tuberculosa dice que es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos, afectando síntomas y signos. Ya, antes de que pases, porfa, antes de que pases, vamos a dejar claro. La infección tuberculosa ya es cuando el microorganismo o el bacilo de Koch entra por primera vez en contacto con nosotros. Ejemplo, ¿cuándo entra en contacto con nosotros? Cuando nosotros nacemos en Bolivia, en cualquier centro de salud o hospital, se ubican que el bebé llora, ¿no? El primer llanto, al gritar el bebé, ya ahí está ingresando varios microorganismos por su boca, ¿verdad? Ahora, supongamos que esa mamá ya se va a su casa, ahí en Quillacoy hay una persona que está con tos, ¿verdad? Y una persona que está cerca del niño, entonces el bacilo entra en contacto. Generalmente todos en Bolivia, todos los que hemos nacido en Bolivia, tenemos la infección tuberculosa. ¿Qué quiere decir? En nuestro cuerpo está ya presente el bacilo de Koch, ¿ya? Pero nuestro cuerpo, nuestros glóbulos blancos, etcétera, hacen que esa enfermedad no se desarrolle. ¿Cuándo se vuelve la infección una enfermedad? Cuando nosotros bajamos nuestro sistema inmunológico, no almorzamos en hora, nos deprimimos, o tal vez tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tengo cáncer, VIH, etcétera, ¿verdad? Si yo tengo esas enfermedades que baja mi sistema inmunológico, ¿qué hace el bacilo? El bacilo de Koch que está en mi nariz, en mi boca,
se va a entrar a mi pulmón y ahí se va a multiplicar, ya se va a empezar a multiplicar. Yo ahí recién tengo los signos y síntomas, entonces ya no tengo la infección de la tuberculosis, yo ya tengo la enfermedad. Entonces no hay donde perderse, ¿verdad? La infección es cuando entramos en contacto por primera vez con el bacilo y ese bacilo está en nuestro cuerpo, no nos enfermamos, lo tenemos ahí en nuestro cuerpo. Pero cuando baja nuestro sistema inmunológico, con los ejemplos que ya les he dado, se empieza a multiplicar ese bacilo y se va a ir a mi pulmón o a cualquier otro órgano. La forma más común de tuberculosis es la pulmonar. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 pacientes con tuberculosis pulmonar, por lo menos el 30% o 3% solo se enferma de otro tipo de tuberculosis, pero la mayoría sí o sí tiene tuberculosis en los pulmones. Ahora sí continuaremos con los signos y síntomas, por favor. A las formas de transmisión, ¿verdad? Ya, explícales eso. Ya, forma de transmisión. La transmisión es el paso del bacilo de una persona enferma a otra sana, siendo la vía aérea del mecanismo de transmisión de la tuberculosis. Una persona enferma infecta a una persona sana al hablar, al reír, estornudar, cantar y sobre todo al toser. Cuando una persona no ve que tiene la enfermedad de tuberculosis, expulsa bacilos al aire. Basta que una persona con bacilos, esa persona ya puede quedar infectada. Los factores que favorecen la transmisión son concentración de los bacilos, poca ventilación, iluminación. Hay algunas personas que no tienen mucho dinero, son de pocos recursos, viven en una casa, o sea, están viviendo dos familias, o la familia tiene varios hijos, o la mamá, el papá tienes varios hijos, y ahí en la misma casita, o sea, cocinan todo, y ni siquiera no abren la ventana, o sea, están allí bien, allí, o sea, no abren las ventanas y allí se puede concentrar, ¿verdad? O sea, no hay mucha iluminación ni ventilación, no abren las ventanas. El grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo también se pueden contagiar por el grado de cercanía y el tiempo de permanencia con una persona infectada, como decíamos, los factores más vulnerables, o sea, son los que viven en la cárcel, ¿no ve? O sea, puede ser que hay una persona allí con tuberculosis, puede ser que viva y la puede contagiarse igual. Pasaremos. Ya, antes de pasar ha quedado claro, ¿verdad? Es igual lo mismo que el COVID. Una persona, si tú estás menos de 2 metros que alguien tosa, ¿verdad? Y va al toser, al hablar, al reír, va a eliminar las gotitas de fluye, que son gotitas microscópicas. Entonces, si yo estoy cerca, me tose a mí cerca o tose en algún lugar cerca a mí, yo por el aire mismo me voy a hacer ingresar ese bacilo, ¿verdad? Pero lugares poco ventilados, ¿qué quiere decir? Hay alguien en mi casa que esté enfermo, ¿verdad? Ni bien amanezca, tengo que abrir las ventanas, hacer en lo ideal que llegue el rayo del sol al cuarto. Ahora, si no llega a los rayos del sol, tendré que abrir las ventanas, ¿verdad? Eso es importante. ¿Para qué? Para que en ese aire, en ese medio ambiente donde está viviendo el bacilo, se cambie o yo haga que salgan esos bacilos, ¿verdad? Ahora, personas que viven en hacinamiento, ya hemos explicado. Continúa, por favor, Erika. El cuadro clínico presenta síntomas generales y específicos. En los síntomas generales, pulmonar y extrapulmonar, a la persona, ¿qué síntomas va a tener? Va a tener hiporexia o anorexia. También va a tener disminución o pérdida del apetito. No va a querer ya comer, nada de eso ya. Astenia y adinamia. Eso quiere decir pérdida de fuerza muscular y de energía. Pérdida de peso, igual va a tener fiebre y diaforesis, que tiene sudoración nocturna. También va a tener malestar general. Los síntomas específicos son tos con expectoración por más de 15 días,
También va a tener expectoración hematoica, eso dice que es manchado con sangre. También va a tener hemoptisis, o sea, sangre abundante, vivo, proveniente de los pulmones. También va a tener disnea, dificultad para respirar, en la extrapulmonar de acuerdo al órgano afectado. Ya, igual esta es pregunta de exámenes, anótense los que están tomando apuntes, estamos en el texto del manual en la página 23, ¿ya? Ahora, como su compañera ha dicho, este cuadro tienen que aprenderse sí o sí de memoria porque yo les voy a pedir el cuadro, no les voy a pedir que me coloquen 2 o 3 cositas, me colocan 2 o 3 cosas, está mal la respuesta, ¿verdad? Los signos y síntomas, como su compañera, los generales que yo puedo confundir con otra enfermedad son: el paciente deja de comer, pierde el apetito, no tiene ganas de comer de repente, así de repente, ¿ya? Luego el paciente así de repente ya se siente cansado, le duele su cuerpo, baja así de peso, digamos el paciente pesaba 80, siempre 85, de repente baja 5 o 6 kilos, así de repente. En la noche, mientras está durmiendo, empieza a transpirar así de la nada, transpira hasta mojarse su cabeza, su cuello, es como si le hubiera ido a trotar el paciente, ¿ya? Eso es un signo de que tú puedes estar teniendo ya la tuberculosis. El paciente se siente mal, tiene malestar general, le duele su cabeza, le duele su cuerpo, se siente cansado. Ahora, ¿qué signos y síntomas son específicos de la tuberculosis? Es una persona que esté resfriada por más de 15 días, ¿ya? Pero la persona tiene que tener una tos productiva. ¿Qué significa tos productiva? Que la persona, a pesar que haya tomado antibióticos, etcétera, tabletas, ibuprofeno, siga botando flemas, ¿ya? ¿Y qué color es su flema? Anótense porque eso no está en el manual. La flema del paciente que tiene tuberculosis es color verde oscuro, así amarillento. Si yo estoy más de 2 semanas con esa flema verde, entonces tengo que sospechar, ya me he tomado ibuprofeno, acitromicina, etcétera. Entonces puedo que yo tenga tuberculosis. Ahora, ¿qué más tiene el paciente? Empieza a botar así, cuando está tosiendo, empieza a salir manchas de sangre así con su moco, ya, manchas de sangre rojo vivo. Luego el paciente ya va a tener hemoptisis, directamente, en vez de que salga moco con sangre, va a salir directamente sangre viva, así sangre. Luego en la noche va a tener dificultad para respirar, ya no va a aguantar estar con una almohada, va a tener que dormir con 2, con 3 almohadas, ¿ya? Y si el paciente tiene tuberculosis en el riñón o en otro órgano que no sea el pulmón, entonces va a tener molestias en ese órgano. Ejemplo, si el paciente tiene tuberculosis en los riñones, va a empezar a tener infecciones urinarias, no va a poder ir al baño, entonces hay que pedirle una prueba para saber si este paciente tiene tuberculosis en ese órgano. Está claro, ¿verdad? Porque esto sí o sí tienen que aprenderse de memoria, son preguntas de examen. Continuamos, Erika. Ya, la cadena epidemiológica de tuberculosis. Bueno, el agente el agente causal va a ser Mycobacterium tuberculosis. No se le escucha bien, dice. ¿Ah? Erika, acércate más, yo igual te escucho muy bajito, acerca tu boca más o aumenta el volumen de tu teléfono. Ya, ahora sí. Yo sí, no sé, La Alejandra. Te escuchan todas y todos, ¿no? Bajitas, dice. Bajitas se escucha, dicen casi no. Erika, tienes que aumentar tu voz o fíjate que tu celular esté con todo el volumen aumentado. Fíjate eso. Habla más fuerte. Ahorita ya leí. Creo que no tienes ¿Se señal escucha además. ahora? Yo sí escucho, pero Sí, medio. no tienes buena señal. No sé si es wifi. Si es wifi, acércate al módem. Si es mega, sale más hacia la calle, algo así, porque cuando tienes en tu cuarto todo, la señal no llega de los megas. Muy bien.
Ya, mientras arregla Erika, yo voy a continuar, ¿verdad? El agente causal, hemos dicho que se llama Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? O bacilo de Koch. Solo esos dos nombres. Si ustedes me colocan bacilo tuberculoso, está mal. Si me colocan tubérculo, está mal. Es Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. ¿Dónde crece ese bacilo? Ya en una persona sana o infectada. Los animales ya no se ha visto casi que desarrollen tuberculosis. Principalmente el hombre es el que tiene tuberculosis. ¿Por dónde va a salir este bacilo de una persona enferma? Por toda su vía aérea. Ya hemos dicho nariz, boca, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? Cuando la persona va a toser, uno, va a estornudar, va a escupir esa su flema al basurero y alguien va a ir a tocar ese basurero y luego va a tocarse la cara, lo mismo, ahí se va a contagiar. No hay vía digestiva, ya no se transmite por las heces, solo es vía aérea. ¿Por dónde entra? Por la nariz y la boca, ¿verdad? ¿En qué o qué personas son susceptibles? Cualquier persona que no le hayan hecho colocar la vacuna BCG y una persona que tenga su sistema inmune debilitado, ¿verdad? Pasa, por favor, Guadalupe. Ahora, esto pasamos. Ya, ¿cómo yo voy a detectar los casos de tuberculosis? ¿Qué hago cuando una persona ya está más de 15 días? Ahora, anótense qué significa la SR. Es un paciente sintomático respiratorio, ¿verdad? Es una persona que esté más de 15 días tosiendo, que ya haya tomado medicamentos, etcétera. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que ir al centro de salud de su casa más cercano. Ya no necesita sacar ficha ni nada. Se acerca la enfermera y le dice: estoy tosiendo hace más de 2 semanas. ¿Qué hago? Y le va a decir: te vamos a hacer una prueba de baciloscopía, ¿verdad? Ahora, la detección de los casos de tuberculosis antes de la pandemia se hacía constantemente. ¿Qué quiere decir? A la semana, cuando se salía a los centros a hacer vacunación, etcétera, a los barrios, a las OTBs, se pedía o se preguntaba al paciente si no han visto personas que estén tosiendo más de 2 semanas, botando flemas verdes, ¿ya? Ahora, la detección que se hace, nosotros tenemos que preguntar a ese paciente. Si me dice: sí, estoy tosiendo hace más de 2 semanas con flemas verdes, entonces nosotros les vamos a dar un frasquito, ya ese frasquito de tapa, así como para muestra de orina. Y ese rato, la teoría nos dice que hay que pedirle que esas flemas que está botando se vaya afuera del centro de salud y ahí bote las flemas, ¿ya? Ahora, nos da eso, nosotros vamos a etiquetarlo eso, ¿ya? Le pedimos a este paciente que al día siguiente traiga otra muestra. ¿Qué quiere decir? Cuando duerme el paciente en la noche, ni bien se levante, tiene que botar esas flemas que toda la noche se ha aguantado en ese frasquito. Lo va a tapar el frasco y no tiene que darle el sol, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Llevará en su mochila, en su bolsón. Entonces nosotros mandamos eso al laboratorio. Esas muestras que nos va a mandar se llama baciloscopía, se abrevia con B de B larga y K de kilo, BK es. Eso significa baciloscopía. Una vez que ese paciente sale positivo, yo tengo que preguntarle con quién ha entrado en contacto ese paciente hace 3 meses. ¿Qué quiere decir? Si vive con su mamá, con su papá, con su pareja, con su hijito. Porque si sale positivo, ese paciente ha contagiado a todas esas personas con las que ha entrado en contacto, ya sea en su trabajo, sea en el colegio, en la escuela, donde sea que haya entrado en contacto. Pasa, por favor, Guadalupe, la diapositiva. Ya, ¿quién continúa? Ya, mientras sus compañeras van proyectando su diapositiva, ya hemos dicho que es una baciloscopía, ¿verdad? La baciloscopía es el método en el que se diagnostica la tuberculosis. Para todas que
van a revisar el manual, estamos en la página 25, ¿ya? 25. En el método clínico, ya que comprende la evaluación completa de la historia clínica del paciente. Esto se desarrolla por sus síntomas, ya explicado por mi compañera, por antecedentes personales, por alguna enfermedad que tuvo, enfermedad de base como VIH o diabetes. Ellos mayormente tienen más riesgo de contraer tuberculosis. También antecedentes familiares, que si algún familiar tiene tuberculosis puede llegar a infectar. También hay en las mujeres antecedentes de gineco-obstétricos, que es mayormente en las mujeres embarazadas. También es el examen clínico general, que los exámenes se les va a tomar ya si tiene sospecha de tuberculosis. Los métodos bacteriológicos es un conjunto de procedimientos y técnicas complementarias empleadas para establecer la etiología del agente causal de una enfermedad infecciosa, como la tuberculosis. La baciloscopía. Esta prueba es el estudio del esputo o flema, ya que es el método de diagnóstico más fácil y accesible. Permite identificar las fuentes de transmisión de tuberculosis, ya que el examen microscopio directo de una enfermedad de exportación que ha sido extendida sobre un portaobjetos y tenida mediante la técnica de Cien-Nielsen, en la que se observa bacilos de ácido alcohol resistente. Esta sigla se le dice BAR al bacilo de ácido alcohol resistente. Ya, eso también es pregunta de examen. ¿Por qué? La tuberculosis, ¿por qué es BAR? Ya, B es porque es un bacilo, ¿verdad? El bacilo ya es una bacteria, eso tienen que saber. ¿Por qué es ácido alcohol resistente? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si tú te echas alcohol a tus manos para evitar la tuberculosis, en vez de que tú le mates al bacilo, más bien estás haciendo que el bacilo sea más resistente, dure más tiempo en tu piel. Es ácido y es resistente a los ácidos y a los alcoholes. Por eso el tratamiento no es como del COVID, ¿verdad? El tratamiento del COVID dura 2 semanas, algo así. Cuando el paciente es leve o moderado, ¿verdad? Cuando el paciente tiene tuberculosis en su pulmón, el tratamiento, repito, dura 6 meses. En esos 6 meses, recién las tabletas con la alimentación, todo, hace que ese paciente ya elimine el bacilo de la tuberculosis. Ya, eso es importante. Continúa, Guadalupe, por favor. Ya. El reporte de resultado de baciloscopía. Si el resultado sale negativo, es decir, que no se observa BAR en el extendido mínimo de 300 campos microscópicos. Si el resultado sale 1 a 9 BAR, es que el bacilo contable en el extendido se considera resultado positivo. Si el resultado sale positivo, es que el 10 a 99 BAR en 100 campos microscópicos se han observado. Si es positivo doble, es que 1 a 10 BAR por campo en 50 campos microscópicos observados. Si el resultado es positivo más 3, es que es más de 10 BAR por campo en 20 campos microscopios observados. Indicaciones para la obtención de las muestras de esputo. A todo sintomático respiratorio. Antes de que pases, por favor, Guadalupe, ¿qué significa esto de 1 bar, 9 bar, etcétera? ¿Qué quiere decir? Esa flema, que ahorita su compañera les va a indicar, ya he repetido yo, pero hace rato, ¿verdad? Que se muestra, se manda en el frasco, ¿verdad? ¿Qué hace en el laboratorio? Sacan así en esas plaquitas de vidrio, ¿verdad? Ahí lo extienden, esa flema, y lo ven al microscopio. ¿Qué tienen que ver? Si en el microscopio yo esas plaquitas no veo ningún bacilo, quiere decir que ese paciente no tiene tuberculosis.
Y no es solo extenderlo y colocarlo ahí, se coloca un tinte que se llama Ciel-Nielsen, que igual es pregunta de examen. Se hace la vaciloscopía, se pide la muestra del esputo o flema y se lo tiñe con la técnica de Ciel-Nielsen. Todos quiero que se fijen ahorita en su celular que estoy mandando al grupo esta foto, esta imagen, ya que así se ve en el microscopio. Fíjense, ya he mandado al grupo, todos que están con su celular vayan y abran. Ya esa imagen que he mandado al grupo tiene que ver la persona. Todos están con esa imagen, ¿verdad? Es una imagen lila. A ver, les voy a mostrar en la pantalla para que vean. Ahí está, tinción de Ciel-Nielsen. Les he mandado esa imagen, ya que hace el bioquímico que está viendo en el microscopio. Si ve así 9, estos que son color fucsia, ¿verdad? Esos son los bacilos que están en la flema, que esa flema de dónde sale, del pulmón. Ya, si el paciente o el doctor ve solo 9 bacilos, ya así en el microscopio, el paciente solo tiene un VAR positivo, una vaciloscopía positiva, ¿ya? Ahora, si el médico ve ya de 10 a 99 bars en 100 de esos campos, de esos microscopios, ya tiene el paciente una cruz, o sea, un más, ¿verdad? Si el doctor ve de 1 a 10 bacilos en 50 campos, o sea, como en la foto que les he visto ahí, hartos, cuenta así que sea más de 10, entonces tiene 2 cruces el paciente. Si el doctor ve así en el microscopio más de 10 de esos bars en 20 campos, ¿qué quiere decir los campos microscópicos? Son ya esas plaquitas. Ya, entonces, si ve así como en la imagen que les he mostrado, así varios de estos cuentas, si aquí contamos debe haber unos 70, 80, ¿verdad? El doctor así cuenta, entonces de acuerdo a eso te dice si es positivo una cruz, 2 cruces. Ahora, ¿qué quiere decirnos una cruz, 2 cruces, 3 cruces? Cuando el paciente tiene una cruz, quiere decir que el bacilo que está en su pulmón no tiene hartos bacilos, tiene una poca cantidad, pero que si no recibe el tratamiento se van a multiplicar. El paciente que tiene 2 y 3 cruces quiere decir que no va a tomar 6 meses el tratamiento, va a tener que tomar más tiempo porque hartos bacilos se han reproducido en su cuerpo, entonces tienen que matarlos, ¿ya? Entonces esa partecita. Ahora continúa, por favor, Guadalupe, las indicaciones de una vaciloscopía. Ya. Indicaciones para la obtención de la muestra de esputo. Se le hace a todo sintomático respiratorio, ya que es más de 15 días con tos. Se le debe realizar 2 vaciloscopías con muestras representativas de expectoración de acuerdo a las siguientes indicaciones. La primera prueba se le obtendrá al momento en el que la persona de salud identifica al sintomático respiratorio, es decir, el paciente va al médico y le dice todos los síntomas y el médico le dice que se haga esa prueba. La segunda prueba es que el paciente recolecta la muestra al día siguiente, en ayunas, en el segundo envase, en un segundo envase limpio, y se le lleva al establecimiento de salud. Para las muestras de esputo, en el primer paso para asegurar la calidad de la vaciloscopía consiste en explicar al sintomático respiratorio con claridad la importancia de examinar muestras de esputo, la necesidad de recolectar esputo y no saliva, la forma de lograr una buena muestra, dónde colectarla y cómo manipularla hasta entregarla al laboratorio. El primer paso es que debe recogerse antes de la toma de los medicamentos.
Después recoger en espacios abiertos o habitaciones bien ventiladas, alejada de las otras personas para que no llegue a infectar. Las muestras de esputo deben recolectarse y enviarse en frascos de plástico de boca ancha no menos de 50 milímetros de diámetro cerrado y de un volumen de 30 a 50 ml. Una buena muestra debe ser de 3 a 5 mililitros. Tiene que ser espesa y mucoide, es decir, que es como el moco que botamos de la nariz, es igual lo mismo que va a botar de la boca. Identificar el envase y tapa de los datos personales del paciente antes de su envío al laboratorio. Eso es importante ya que hay varios pacientes que van a enviar las muestras. Debemos enviarles y decirles que tiene que poner su nombre o nosotros mismos debemos rotularlos. Ya, eso como están viendo ahí, chicas, chicos, eso son una buena muestra. Fíjense, como su compañera ha dicho, se le pide al paciente ya que tome tome aire, y al tomar y al dejar de respirar un rato va a hacer que eso produzca que el paciente tosa y elimine la flema, ¿ya? Como estamos viendo aquí, esta muestra es mucoide. ¿Qué quiere decir? Esta parte medio amarillenta, verde, es del moco que sale de la nariz y de la boca del paciente. Cuando es purulento, cuando ya el paciente ya tiene varios días, que ya está 3 semanas, un mes, sigue con tos y no va al centro de salud, entonces se va haciendo el moco más espeso, más verde. Y aquí cuando ya el paciente está en las últimas etapas, ya está 2 meses así resfriado y el paciente sigue creyendo que no tiene tuberculosis, la muestra se mancha con sangre. Como su compañera ha dicho, no tiene que ser como aquí, solo saliva no sirve, tiene que ser la parte espesa, el moco verde, ¿ya? Ahora, si el paciente está botando flemas verdes, entonces cuando deposite la flema al frasco, solo la flema, la saliva lo escupe a un papel y lo bota a un basurero, ¿verdad? Solo la flema, como están viendo. Ahora, ¿cuánto debo depositar yo? Por lo menos del frasquito, como su compañero ha dicho, 20 a 50 ml. Porque les digo, el paciente que está con tuberculosis elimina gran cantidad de moco. Entonces no se olviden eso. Yo tengo que decir al paciente, no tienes que botar o eliminar saliva. La saliva no sirve. Ahora, si la muestra se mancha con sangre, igual no deja al médico observar si el paciente tiene tuberculosis. Porque no todo el tiempo el paciente que tiene tuberculosis está eliminando sangre. Solo cuando tanto toser, ahí provoca que elimine sangre, ¿ya? ¿Qué más, Guadalupe? En caso de transportar la muestra, debemos de conservarla a 4 grados y procesarla antes de los 4 días. Porque si se la procesa más de los 4 días, digamos el 5.º día, esa muestra ya no sirve. Ya. Después, si las muestras de esputo no van a ser procesadas en el día, conservarlas en el refrigerador, preferentemente dentro de una caja de plástico. Si no se encuentra con refrigerador, hay que ubicarlas en un lugar fresco y protegidas de la luz. En todo paciente con sospecha de tuberculosis cuya baciloscopía es negativa, debe cumplirse con el flujograma de sintomático respiratorio. En caso de que una muestra resulte positiva, el laboratorio debe comunicar inmediatamente al personal de salud encargado del paciente. Si la primera baciloscopía es positiva y el paciente no acude a su segunda cita, debe proceder a su búsqueda para priorizar el inicio del tratamiento sin dejar de obtener la segunda muestra. El cultivo es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de tuberculosis. Se le realiza en medios sólidos a base de huevo o guama-Lowenstein Jensen y en medios líquidos Midelenbrock de 7H9, Midelenbrock de 7H10. Cultivo en medio sólido. En Bolivia a nivel nacional está establecido
y estandarizado el método de Kudo en el medio de Wuhan acidificado, el cual se implementó para ampliar el acceso a cobertura del cultivo para pacientes de lugares alejados que requieren exámenes bacteriológicos complementarios. Este cultivo se le hace mayormente a los que viven en el campo, ya que no hay el material necesario. El método se fundamenta básicamente en la utilización de un medio de cultivo de Ogawa acidificado que al sembrar directamente la muestra tomada con el hisopo y en contacto con el sodio OH al 4%, se neutraliza la acidez del medio. El reporte de resultados de cultivo. Ya, nos vamos a pasar directo a lo que cuando se pide al paciente cultivo, ¿ya? Ahorita su compañera va a explicar, pero principalmente cuando nuestra baciloscopía, ¿no ve? Yo le pido al paciente 2 baciloscopías, ya, y ese paciente sale negativo, pero el paciente sigue con todos los síntomas y signos de la tuberculosis, ¿verdad? Pero el resultado sigue saliendo negativo, entonces yo sigo sospechando si no tiene COVID u otra enfermedad, es tuberculosis. Entonces yo le voy a pedir a ese paciente ya el cultivo. ¿Y qué es el cultivo? Se pide la misma muestra ya del esputo, la flema, la misma cantidad, pero ya no 2, se pide solo 1. ¿Ya? ¿Y qué se hace? Lo mismo, en una plaquita Petri ahí se le coloca y ese cultivo tarda 2 meses en salir el resultado. ¿En quiénes más se pide, Guadalupe, el cultivo? ¿O a quiénes se le indica el cultivo? A los niños menores de 5 años, mayormente. ¿Qué más? Se le hace un lavado gástrico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿A quiénes más? A los que tienen presunta de extrapulmonar, ya que tienen afectado otros órganos, excepto el pulmón. Eso, si digamos tiene tuberculosis en el riñón o tiene tuberculosis en la piel, se pide cultivo de ese tejido, ¿ya? Si es del riñón, cultivo de orina, porque por el riñón se elimina la orina, ¿verdad? Si es tuberculosis en el hueso, cultivo de la médula ósea del hueso. Entonces depende al lugar o a dónde se encuentra la tuberculosis. ¿A quién es más? Después a los que han recibido ya tratamiento y que en el segundo caso se ha vuelto a salir positivo. Ya. En el cuarto caso, quinto y segundo. No es cuarto caso, es en el cuarto mes. Hemos dicho que el paciente recibe 6 meses tratamiento, ¿verdad? Sí o sí a todos los pacientes se les pide, cuando está en su cuarto mes, se le pide un cultivo. Porque ese cultivo tarda 2 meses en aparecer el resultado o que nos dé el resultado. Entonces, hasta que el paciente termine los 6 meses, ya vamos a tener resultado. También se pide al paciente con tuberculosis MDR. ¿Qué significa MDR? Como están viendo, es multidrogo resistente. ¿Qué quiere decir? El paciente que estaba tomando el tratamiento unos 2-3 meses, lo ha dejado el tratamiento, se ha desaparecido porque se ha sentido bien, luego vuelve a aparecer, le hacen cultivo todo y el paciente ya es resistente a toditos los medicamentos, entonces tiene que tomar otros medicamentos más fuertes, ya no va a tomar 6 meses, tomará 1 año o 2 años si es que se quiere sanar, porque el paciente que tiene tuberculosis, si no recibe el tratamiento, máximo 1 año más vive, si no se muere, porque el bacilo de Koch se lo come su pulmón. Y sin pulmón no podemos vivir, aunque le metan a terapia al paciente 1 mes, el paciente sí o sí va a morir. ¿Por qué? Porque va a depender de la máquina, ya de la ventiladora, va a depender y el paciente no puede depender de una máquina, ¿ya? Ahora, ¿quiénes más voy a yo pedir el cultivo? También se pide a los pacientes que cuando en su segundo mes sigue saliendo positivo su baciloscopía, entonces a ese paciente yo voy a pedirle un cultivo. Todo el tratamiento de la tuberculosis, etcétera, es gratis, gratuito en los centros de salud. Ya desde la baciloscopía, las tabletas, el cultivo, etcétera. Incluso se puede pedir rayos X dependiendo si el paciente tiene daño en su pulmón.
Todo eso cubre el SUS. Pasamos, Guadalupe, que después de esto, ¿qué más vas a indicarnos de cultivo? Pasamos a tratamiento. La biología molecular. Ya no es mucho, no es tan importante. ¿Qué más después de eso? Ya, esto del Gen Expert. Pruebas de sensibilidad, de resistencia. Ya, este Gen Expert más indicanos y luego con eso vamos a concluir para mañana. Ya no sé quién le continúa el tratamiento, el diagnóstico. Ya sí, Ya, tus diapositivas lo mismo vas a pasar al grupo, me vas a mandar para que no haya el mismo problema de ahora. Ya, entonces, esto más sobre el diagnóstico de la biología. ¿Qué es el Gen Expert? Ya que su compañera eso más va a explicar, porque cuando el paciente viene con tuberculosis, aparte de pedirle baciloscopía y cultivo, se pide otro laboratorio, ya para confirmar que el paciente ya acabe el tratamiento y ya no tenga tuberculosis. Ya, dale, Guadalupe. Ya dice, el Gen Expert es una reacción de cadena de polimerasa en el tiempo real, que es automatizada en un cartucho que puede detectar el microbacterio tuberculosis y si es resistente a la rifampicina, ya que ese medicamento es el que se les da en el tratamiento. Este estudio se les realiza en menos de 2 horas. Indicaciones para el Gen Expert: casos de TB bacteriológicamente confirmados con baciloscopía, si tienen los signos y síntomas sugestivos, si la tuberculosis presunta en personas privadas de libertad, o sea, va a ser gratis. Para las personas en el ámbito de salud igual es gratis. Casos de tuberculosis con antecedentes de tratamiento, si tuvo recaídas, fracaso y pérdida en el seguimiento en un segundo último resultado del tratamiento. Tuberculosis presunta en el personal de salud, contactos de TB, MDR y RR. Diagnóstico de TB a niños menores y mayores de 5 años. La muestra se debe de enviar para este método solo son el esputo, las muestras de tejido, o sea, las biopsias, y el líquido cefalorraquídeo. En esta estudio no se le debe enviar la muestra de orina, sangre, heces fecales, líquido pleural o líquido peritoneal. El reporte de resultado de Gen Expert es si el resultado está de Mycobacterium tuberculosis no detectado, es que es negativo. Si el resultado sale de Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina no detectada, es que la tuberculosis es positivo y no es resistente a la rifampicina. Si sale Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina, es que es detectado, tiene tuberculosis y es resistente a la rifampicina. Si resistencia a la rifampicina indeterminada, es que la carga bacteriana es muy baja. Y invalidado o error, es que la muestra que envió estaba mal y tenemos que solicitar otra nueva muestra. Eso son eso. Ya, estaba buscando para que tus compañeros vean. Fíjense aquí, ¿verdad? En la imagen están viendo en su celular. Esas redonditos de vidrio se llama placas Petri. Ahí se coloca el moco, ¿ya? Y tiene que esto incubarse 2 meses, 1 mes mínimo, para ver lo que está saliendo aquí. Ya, así sale el crecimiento. Si en ese moco, en esa flema, crece el bacilo, quiere decir que este paciente está todavía con el bacilo en su cuerpo. Puede ser que las tabletas no le estén haciendo nada, o bien el paciente no está tomando los medicamentos, ya, porque vamos a hablar mañana de los medicamentos. Son 4 medicamentos que el paciente tiene que tomar y no toma una tableta de cada medicamento. El tratamiento se dosifica según a su peso del paciente. Si el paciente es más grande y más gordo, entonces recibe más tabletas. Si el paciente es un niño de 5 añitos que pesa 12, 15 kilos, entonces las tabletas son menor cantidad. De acuerdo al peso del paciente y a su tamaño se calcula las tabletas.
y el paciente tiene que tomar de lunes a sábado. Entonces, ese de Gen Expert que su compañera les estaba mostrando o les ha indicado, de que igual se hace, se mete así la flemita a un frasquito de este color, se mete eso a la máquina y la máquina empieza a analizar, le coloca ahí unos reactivos y nos sale el resultado si ese paciente en esa flema, en ese moco, ya sigue teniendo el bacilo de la tuberculosis. Ahora, este Gen Expert, ya todos los centros de salud donde ustedes van a hacer práctica hacen, y cuando vayan ustedes a hacer otra vez sus prácticas la otra semana, ya ustedes van a tener un récord de captar sintomáticos respiratorios. ¿Qué quiere decir? Si en mi casa están enfermos hace 2 semanas, hace un mes, sigue con tos, pero no es COVID, entonces yo tengo que decirle que se vaya a hacer una prueba de baciloscopía al centro de salud, que es gratis, no tienen que sacar ficha ni nada, solo tienen que acercarse a la enfermera y decirle: quiero que me haga una baciloscopía porque creo que tengo tuberculosis. Entonces ahí te van a explicar, te van a pedir tu carnet, etc. ¿Ya? Entonces con eso estaríamos concluyendo, jóvenes y señoritas, la clase del día de hoy. Mañana no se olviden, de 8:30 hasta las 10:30, 2 horas, el grupo tiene que haber